8:26 de la mañana. Tengo que hacerlo. En atención a la comunicación recibida hace pocos minutos del presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, Richard Espinosa Guzmán, en alusión a expresiones mías sobre sus actuaciones como máxima autoridad de la seguridad, ofrezco disculpas públicas por los términos por los que se ha sentido ofendido. Aspiramos a contar con su presencia en próximos espacios o en el próximo espacio. Eso era todo. Eso era todo. Muchas gracias. Ustedes entienden. Bueno, señoras y señores, Miguel Rivadeneira, periodista del diario El Comercio, columnista del diario El Comercio y presidente informativo de Radio Quito, escribí ayer la columna Basta del mal manejo y se expresaba en los siguientes términos. Antes de saludar a mis invitados entendidos y de excepción en el manejo de la institución, el principal activo que tiene la sociedad ecuatoriana trabajadora, su IES, el querido Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, maltratado durante muchísimos años. No es contra usted, doctor Richard Espinosa, esto abunda en años y años de desadministración y mal manejo. Y Miguel Rivadeneira decía ayer, el último informe de Contraloría sobre la existencia de la deuda del Estado al IES dejó al descubierto la forma como en el anterior gobierno se maltrató a la seguridad social. Primero, eliminaron el aporte del Estado del 40% para el Fondo de Pensiones Jubilares en la ley aprobada en la Asamblea del año 2015. Y luego, arbitraria e ilegalmente, desconocieron la deuda en salud. Eso es lo que le he dicho yo también a la ciudadanía y a usted, señor doctor Espinosa. Eso. Y también le he dicho lo que le dice Miguel. La Contraloría determina que el fisco le debe 2.527 millones. Eso le dije yo a usted también. 2.527 millones por atenciones médicas, más lo acumulado el último año, que había dado de baja de un plumazo el año 2016, la actual administración, la suya, Richard. En aquella ocasión las autoridades declararon que la deuda era inexistente de conformidad con el discurso atropellador del Poder Central. Empero existiendo documentos firmados por autoridades. 1. El caso del exministro de Finanzas, hoy asesor presidencial, que suscribiera el acta de compromiso de pago el 17 de mayo del 2010, en donde en la primera cláusula se reconoce que el Estado adeuda al IES la correspondiente al 40% por contribuciones al pago de pensiones y por el subsidio de las prestaciones de salud. Por ello, hoy el gobierno no puede seguir negando esa deuda. La ley del IES dispone la contribución obligatoria del Estado, pero la administración del instituto incumplió la norma, aunque hoy dicen, luego del informe, que darán estricto cumplimiento, a pesar de que se obstinaron y defendieron la eliminación de esta deuda.
Unos funcionarios no pusieron reparos al hecho y otros suprimieron esa obligación. Escúchenseme bien, suprimieron esa obligación. Según Contraloría, no hubo sustento para eliminar la deuda. La deuda de sus balances financieros y estableció que la contribución del Estado para cubrir las atenciones médicas de jubilados y personas con discapacidad se podía cobrar sin necesidad de reglamento, que fue inicialmente el argumento oficial. El caso es muy grave porque no solo se trata de establecer las responsabilidades de los altos funcionarios de la institución, más o menos una docena, dice Miguel Rivadeneira, por haber dispuesto la eliminación de la deuda y emitir el criterio jurídico favorable. Esto se les advirtió en su momento, pero la prepotencia y el abuso, ejemplo liderado desde el Poder Central, atropellaron los procedimientos legales. La Contraloría establece responsabilidades, pero también tiene que aplicarse la ley del IES. En el artículo 101, que ordena que los directivos, funcionarios, servidores y trabajadores de todas las dependencias de la institución IES que sean responsables directos de las acciones y omisiones realizadas en el cumplimiento de sus funciones y que no estén amparadas en la ley o en los reglamentos, deberán ser removidos, obligatorio, no discrecional, deberán ser removidos de su representación o cargo y tendrán responsabilidad civil por los daños y perjuicios que hubieran ocasionado independientemente de la responsabilidad penal a que hubiera lugar. Pregunta Miguel Rivadeneira: ¿respetarán la ley? ¿Cambiarán el rumbo del IES? ¿O seguirán hundiéndole más? Ahí, ¿quién tiene la respuesta? ¿Quién debería responder aquello? Bienvenido, señor economista don Fernando Mosquera, ingeniero Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, señor José Villavicencio, presidente del Frente Unitario de los Trabajadores, y a la distancia también estoy saludando al doctor Fernando Ibarra, empresarios y trabajadores que están solicitando una auditoría integral a la institución. ¿Qué descubriríamos? Despuésito. ¿Qué descubriríamos, señoras y señores? Pregunta para el doctor, para el economista, perdón, que nos honra con su compañía como siempre, Fernando Mosquera. Esta auditoría integral, ¿qué puede estar revelando según su cálculo bien intencionado y, como siempre, extremadamente objetivo por todas las cosas que han venido ocurriendo en los últimos tiempos? Gracias al presidente del FUD, muchísimas gracias también al señor presidente de la Cámara de Comercio de Quito. Ahora también creo que está en la presidencia este gremio a nivel de la Federación de Cámaras de Comercio del Ecuador. Así es que a todos mi cordial bienvenida. Vamos a hablar del principal activo, la única otrora riqueza que tenía el trabajador ecuatoriano y que ha dejado ir de las manos por su descuido, por su complicidad con el silencio. A eso nos queremos oponer. Pero, en fin, nosotros cumplimos todos los días con nuestra obligación ciudadana. Señor economista, tenga la bondad. Gracias, Gonzalo. Un saludo a su amplia audiencia, un saludo a los presidentes de los gremios, tanto empresariales como laborales del país, muy bien representados por sus presidentes en este momento.
Su pregunta es extremadamente objetiva y creo que permite a personas independientes dar su opinión sobre temas tan trascendentales. Este tema del informe de la Contraloría por la deuda del Fondo de Salud, lo que ha hecho es presentar una problemática en que si le comparamos con un iceberg, esta deuda del Fondo de Salud es únicamente lo que se puede ver sobre el agua del mar. El problema del IES está debajo, es un problema enorme que es uno de los graves problemas que tiene el Ecuador. Mire, entre varios problemas que tiene que afrontar el presidente Moreno, yo puedo, en mi forma más modesta de opinión, decir que hay 4 extremadamente importantes en este momento. Primeramente, la situación económica, el problema del déficit presupuestario. En segundo, lo que usted trató ampliamente en la primera entrevista, el tema de la corrupción, es terrible. El tercer grave problema de la sociedad ecuatoriana es la falta de empleo. Apenas 4 de cada 10 ecuatorianos tienen un empleo formal. Muchos jóvenes de este rato están soportando una desaceleración de la economía y no tienen dónde trabajar. Y finalmente, este grave problema de la seguridad social que explotará en pocos años, si no se toman decisiones trascendentales. ¿Qué provocaría esa explosión? Esa explosión provocaría que las personas más vulnerables, aquellos que entregaron toda su vida en el trabajo, no cuenten con una pensión jubilar, en donde, si bien las pensiones tienen un techo de $2,000 más o menos, apenas el 1% de todos los jubilados tiene acceso a esa pensión amplia, alta, supuestamente alta. El 90% de las pensiones va entre 350 y $550. Es decir, esa exigua pensión en pocos años podría ya no poderse atender a personas tan vulnerables, personas que dieron todo su trabajo. Entonces, debemos comenzar en el análisis, agradeciendo la paciencia de mis contertulios, de que la deuda del Estado hacia el IES hay que dividirla en 4 grandes partes. La primera, la deuda histórica, que se pagó de una manera un tanto especial, pulverizada con la dolarización. El otro, el grave problema y la segunda parte. Esa ya no tiene remedio, solución. Esa ya no tiene remedio porque fue convertida en dólares que se recibieron y la mayor parte en bonos del Estado, en papeles que se entregaron al seguro. El segundo grande parte de la deuda es el déficit actuarial, que ese sí es un problema enorme que según diferentes compañías de auditoría actuarial podría en el escenario pesimista ser 2 veces el PIB del Ecuador, es decir, después de 50 años tendríamos más de 200,000 millones de déficit y lo que se determinó en el año 2004 de 3.700 millones de dólares. Ese déficit actuarial fue calculado por una empresa ecuatoriana de nombre Actuaria y auditado por una empresa brasileña de nombre Mercer. Es decir, quedó en firme en esos años ese déficit actuarial de casi 4.000 millones de dólares. ¿Y eso ha crecido? Ha crecido, claro, y sin el 40%, geométricamente, sin el 40%, la afectación al tema del fondo de cesantía pasándole al fondo de salud, eso está destruyendo las reservas técnicas de la seguridad social. O sea, el IES está quebrado. La tercera parte es el fondo de salud, el problema que vamos a hablar, y la cuarta es las inversiones privativas que el seguro hace en bonos del Estado como financiador de la... ¿Lo que queda hay que negarlo? No, no se puede negar, pero yo quiero referirme pero a lo que... dicen que eso es lo que esta administración republicana, para ponerlo así, en secuencia de algunos expresidentes, exmandatarios, exgobiernos, han dicho que ya no tienen ninguna solución y que es culpa del anterior, el otro dice es culpa del anterior, y es una escalera de responsabilidades casi congénita desde hace muchísimos años. ¿Cómo le aclaramos a la población asegurada en qué estado está el IES? El IES está quebrado porque tenemos que decirle,
y cuáles son las soluciones que podríamos nosotros construir, pero obligando a los gobiernos a tomar decisiones. En fin, usted es el uso de la palabra. Gracias, Perdone. Gonzalo. El IES estaría próximo a quebrar, que es muy diferente que esté quebrado. Quebrado. Hoy tiene liquidez, hoy tiene unos fondos previsionales de alrededor de 18,000 millones de dólares, que se supone que es mucho dinero, es casi la mitad del presupuesto general del Estado. Pero eso es una minucia frente a las responsabilidades que tendrá en el futuro. Mire, el caso de Chile. Chile tiene 10 veces lo que tiene el Ecuador en fondos previsionales. Tiene más de 180,000 millones de dólares en fondos previsionales y gran parte de ese dinero de la seguridad social ha sido entregado a empresas exportadoras chilenas y por eso es que tenemos vinos, tenemos manzanas, tenemos uvas chilenas y eso ha generado un crecimiento de la población y del activo de Chile. Para poner un ejemplo, sucede casi igual con el caso del Uruguay. ¿Aquí qué hemos hecho al contrario? Aquí lo que hemos hecho es 10 años de perjudicarle enormemente al patrimonio del IES y darle el estoque final cuando se eliminó el 40% de la contribución al fortalecimiento de los fondos de las pensiones. Lastimosamente, esa ley denominada de justicia laboral, que debería llamarse de injusticia laboral, que eliminó esta obligación que desde 1900... ¿Cuál es el gobierno responsable de esto? El anterior gobierno, del señor Moreno, el del economista Rafael Delgado, Correa Delgado. ¿Por qué lo hizo? Pasemos para intercambiar. ¿Por qué lo hizo José de sus estudios y de la deducción que tiene o ha llegado a colegir el Frente Unitario de los Trabajadores? ¿Por qué tomó ese camino Rafael Correa, amigo íntimo de los trabajadores que también participaron en su elección? Gracias, Gonzalo. Un saludo a todos quienes escuchan Radio Democracia. Un saludo al economista a Patricio y a quienes también nos acompañan a través de la línea telefónica. Primero, aquí hay responsables que tienen que ser sancionados frente a la situación del manejo económico-administrativo del patrimonio que nos corresponde a los jubilados y afiliados defenderlos. Y uno de los corresponsales de la situación del IES es el expresidente Rafael Correa. No tenemos nosotros desde el Frente Unitario reparos en dar nombres, porque él estableció y que hay que dejar sentado desde el Frente Unitario de que no es de ninguna manera amigo de los trabajadores, sino que este personaje ha sido enemigo de los trabajadores, no solo por el tema de la salud, sino referente a las diferentes leyes que han restringido y han violentado derechos individuales y colectivos, violentando la misma Constitución y los convenios internacionales. Tratar entonces de desconocer una deuda por salud, que es solo una parte de la situación que refleja el manejo del IES, refleja de que el gobierno entonces pretendía desconocer un derecho legítimo, legal, que lo establece la Constitución y la misma Ley de Seguridad Social. José, ¿cómo afectó a la seguridad social la eliminación de este 40% para el financiamiento especialmente de las pensiones jubilares? Sí, justamente nosotros por eso hemos planteado y solicitamos la salida de los que están manejando el IES y del señor Richard Espinosa, porque no solo refleja el mal manejo y sobre todo la intención dolosa de eliminar este derecho del tema de la salud, sino también el tema de que él dio el informe favorable en el 2015 para que se apruebe la famosa Ley de Justicia Laboral, donde eliminan el 40%. Violentando la Constitución, violentando todo proceso jurídico y administrativo, en donde establece de que el Estado está en obligación de entregar este 40% por el tema de pensiones jubilares. Y entonces, ¿esto en qué afecta? En de que el Estado deje de aportar al el IES cerca de 1.266 billones de dólares anuales por el no aporte del 40%. Pero también recordará usted que el señor Espinosa también dio el informe favorable para el tema de quitarnos a los trabajadores
parte de los fondos de cesantía en el tema del 1% a través de la famosa ley de optimización del trabajo y empleo juvenil. Entonces, esto hace de que no se vea un manejo adecuado y que la persona que nosotros comprendemos desde los trabajadores y entendemos que debe velar por el patrimonio que nos corresponde y que estamos en obligación de defenderlo, él lo que ha hecho es entonces apoyar a la política de un expresidente donde pretendió eliminar esta deuda. Y entonces, ¿qué es lo que nos preocupa? El Consejo Directivo del IES establece el 13 de abril del 2015 y recomiendan que la Contraloría haga un estudio especial frente a la deuda por salud. Pero nos sorprende de que el 30 de septiembre del 2016 automáticamente dan de baja de los estados contables la deuda de 2.527 millones. ¿Y de eso también es responsable Richard? Son responsables quienes han dispuesto que den de baja a los estados contables. No se puede decir entonces ahora de que solo es que en un momento se ha puesto en los estados contables y que luego se ha sacado, pero que hoy frente al informe de la Contraloría hay que reconocerlos. Pero ¿quién es el capitán de la responsabilidad por ponerlo esa denominación? Mire, para nosotros ¿Quién configura, digamos, una estratagema de tal manera que el IES, digamos, con ese enorme perjuicio, vaya camino a desaparecer? El responsable es quien está a la cabeza, que es el señor Richard Espinosa, porque no ha tomado en cuenta ni siquiera la propuesta y el planteamiento del Consejo Directivo del IES. Y se va por encima de las resoluciones que deben tomar el Consejo Directivo del IES, donde están los representantes de los empleadores y trabajadores. Claro, en el caso particular de los trabajadores lo tenemos. ¿Qué decía el Consejo Directivo antes de que no aprobó los balances? El caso de el representante de los empleadores no participó y no votó de estas pretensiones que tenían. Pero claro, recordará usted, mi estimado Gonzalo y ciudadanos, de que con una maniobra también quitaron a la representante de los trabajadores, que en ese momento era Paulina Guerrero, y para subirle al suplente para que avalice. Le calificó, me acuerdo clarito, ¿cómo era? De empleadora, le dijo. Entonces, luego, ahí también violentaron ese procedimiento para que puedan firmar y aprobar los miembros del Consejo Directivo deben darle la información 48 horas antes. Sin embargo, le expulsaron o la sacaron a Paulina Guerrero, inmediatamente pusieron al suplente, inmediatamente firmó ese procedimiento, entonces es ilegal. Entonces hay un responsable. ¿Por qué si el Consejo Directivo del IES no aprobó esto y entonces hacen personas administrativas de dar de baja estos estados financieros? Buscaba liquidez para épocas emergentes el presidente y tener un fondo especial grande, importante, poniéndole de enfermo de muerte a la institución, obviamente poniéndole ojo a los recursos de toda la población afiliada. ¿Cuál era el juego estratégico del señor presidente Correa? Buenos días, Gonzalo, gracias por el espacio. Señor presidente de la Cámara de Comercio, bienvenido. Gracias, Fernando, José, qué gusto poder compartir esta entrevista con ustedes. Gonzalo, mire, de acuerdo a la Constitución, el techo de endeudamiento está en alrededor de 40% del PIB. Deuda interna, deuda externa, yo asumo que bajando esos 2.500 millones de dólares, lo estoy asumiendo, bajando esos 2.500 millones de dólares, podía permitir que el Estado siga emitiendo bonos o siga endeudándose. Entonces, básicamente tuvieron que ver la manera más fácil de bajar el nivel de endeudamiento para no tener que ir a la Asamblea o a cambiar el techo de endeudamiento. De hecho, me parece que ya inclusive han procedido a bajar la deuda interna del nivel de endeudamiento. Entonces, mire lo que hemos llegado. Ahora estamos de acuerdo en el concepto de defender la sostenibilidad del IES con los señores trabajadores. Y tenemos que partir del principio de que el IES es el fondo de ahorros de los trabajadores ecuatorianos y es el seguro de salud de los trabajadores ecuatorianos. Mire, el 20,5% de los salarios de los empleados formales en el Ecuador
se aportan al IES. Se deben publicar los balances todos los meses, si es posible. Se debe tener un manejo eficiente y transparente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿A qué hemos llamado nosotros? Nosotros hacemos un llamado al presidente para dialogar, porque se deben auditar las cifras del IES, se deben transparentar las cifras de todos los fondos. ¿El presidente ha sido ese llamado? Sí, al actual presidente. Porque mire, debemos transparentar. Mire lo que está sucediendo. El fondo de pensiones en este momento tiene un déficit anual de alrededor de 1.500 a 1.600 millones de dólares. Yeah. Esto es insostenible. Pero por la relación que tienen entre el señor actual director ejecutivo del IES o director del Consejo Directivo, claro, presidente del Consejo Directivo y el señor presidente Lenín Moreno, el jefe de Estado actual debe conocer de la situación, pues. Es decir, no puede aparecer el mandatario ignorando cosas que esto lo conocen muchísima gente que ha hecho un recorrido permanente de la situación financiera en la que iba postrándose esta institución. Entonces sí conoce lo que Richard ha hecho o hace el señor presidente. Mire, cuando usted tiene una persona de confianza, muchas veces le puede informar acerca de la situación de una institución de alguna manera. Claro. Sin embargo, yo creo que se debe analizar la situación del IES con el sector de los trabajadores, con el sector de los empleadores. Se debe hacer una auditoría urgente. Se debe definir el monto de la deuda de salud, que está en este momento alrededor de unos 2.800 millones de dólares. Se debe definir, tal como lo dijo Fernando, el monto total de la deuda del Estado con el IES, que está en alrededor de unos 15.400 millones de dólares. Y sobre todo, lo importante es definir un método, una manera de ir pagando esa deuda. Usted nos debe algo. Usted nos debe una explicación respecto a cómo afectó a la seguridad social, le digo en términos de una explicación y punto de vista, la eliminación del 40%. Imagínese que el fondo de pensiones de los trabajadores contaba con un poco más de 1.000 millones de dólares al año. Que era un aporte que por ley daba el Estado al fondo de invalidez, vejez y muerte. Entonces, que el día de mañana, un buen día el gobierno le diga, miren señores, ya no podemos seguir pagando este monto, la plata del IES es la plata del Estado, por ende no vamos a sacar de un bolsillo para meter en otro bolsillo ese dinero, y se acabó. Y el fondo de pensiones, ahora usted ve que no solo está con ese déficit de 1.000 millones, sino que 600 millones de dólares más. Afectó tremendamente a la sostenibilidad. Y según un cálculo actuarial, entra en peligro, ya Fernando lo mencionó, entra en peligro y específicamente el fondo de pensiones en cuanto a su sostenibilidad. En 5 años ya dejaría de existir si seguimos así. Entonces, mire, tenemos que ir mucho más allá. Se debe, además de hacer la auditoría, además de que se transparente las cifras, la situación actual de la deuda, se debe también sancionar, y se debe sancionar con todo el rigor de la ley a los responsables de manipular las cifras o dar de baja la deuda con el Fondo de Salud. Eso también es importante. No se puede jugar con los fondos de la ciudadanía. Eso no se debe permitir. Así es. Y se debe hacer, y más allá de esto, porque yo no quiero hablar de personas, no quiero hablar de nombres específicos, pero se debe hacer una evaluación de la gestión del Consejo Administrativo, de los diferentes cargos administrativos en el IES. En base a esa evaluación, los resultados no mienten, los resultados van a generar las cifras, no generar las cifras, los resultados mostrarán las cifras. Y en base a eso se tendrá que tomar una decisión. Mire, el señor ha podido administrar bien el IES, cuenta con un buen equipo, y en base a eso se debe contratar a gente con el perfil adecuado, gente técnica que pueda administrar el IES. Y tenemos que ir más allá porque se tienen que publicar permanentemente los estados financieros. De salud, que me parece harto importante, y es la preocupación mayúscula que tienen todos, los jóvenes, los de edad intermedia, pero mucho más
nuestros mayores, los que se sacrificaron durante tantos años, nos hemos sacrificado. Yo vengo aportando, qué sé yo, desde los 18 años, un poco antes también, que trabajé en una imprenta, miren ustedes. Toda la vida aportando. Todos toda la hemos vida trabajado aportando. desde muy muchachos. Y ahí está. ¿Cómo está el Fondo de Salud? ¿Cómo está determinado el monto de la deuda del Estado ecuatoriano al Fondo de Salud, señor economista? Gracias. Gonzalo, como había dicho hace un momento, el problema del Fondo de Salud solamente es la cabeza visible del iceberg. El problema, como había dicho Patricio hace un rato, es las enormes obligaciones en papeles del Estado en cuanto a las inversiones y las otras deudas que el Estado tiene con la seguridad social. Cuando se aprobó la ley de injusticia laboral, como yo le llamo, se olvidaron de eliminar disposiciones de la ley de seguridad social en donde obligaba al Estado a pagar por la atención de los jubilados exactamente como de los activos. Pero adicionalmente, también las enfermedades catastróficas tienen que ser solucionadas con un fondo tripartito, tanto de empleadores, tanto de trabajadores y del Estado. Eso la Contraloría lo ha cuantificado en $900 millones. De esos 2.526 en inicio y que ahora con la acumulación desde septiembre del 2016 a la presente llegan a casi $2.900 millones, concretamente $2.860 millones. Entonces, muchos gobiernos, como por ejemplo del señor ingeniero Febres Cordero, él no dejó de desconocer la deuda, lo que dijo es no pago, y no se pagó. Y eso se fue acumulando y posteriormente esas deudas en sucres. O sea, él dijo no pago porque no me da la gana. No pagaron dándole esa equivalencia, claro, digo, era casi todos los gobiernos han venido posponiendo el problema de la deuda y se vino acumulando el tema del Fondo Pero de entonces, Salud. ¿cuál es la deuda histórica? ¿Esta? No, que la se va- deuda histórica son de las diferentes consolidaciones que hicieron gobiernos desde su creador del Seguro Social, que fue el doctor José María Velasco Ibarra, en donde se hizo el primer estudio actuarial que lo realizaron don Manuel Mejía de Ecuador, don Guillermo Castro de nacionalidad chilena y un actuario checoslovaco por intermedio del Consulado del Ecuador en Ginebra, de las oficinas de la Organización Internacional del Trabajo, el actuario Emilio Showguay. Ellos hicieron el primer estudio actuarial en donde quedó determinado que por la contribución tanto de empleadores y trabajadores, que más o menos entre los dos están alrededor del 21,5%, no alcanza para pagar las pensiones porque la población tiene un crecimiento geométrico y los ingresos tienen Pero un ese crecimiento es un aritmético. error defecto del diseño financiero, en el que ha caído la institución La desde situación siempre. económica de los trabajadores no permite aumentar las pensiones. Por el esfuerzo, casi $10 de cada 100 de su salario van al financiamiento Es y el suficiente. empleador pone casi el 12%. Que sería suficiente para mantener Es por lo menos insuficiente para pagar las pensiones. Ese fue el estudio actuarial que se pretende desconocer una realidad que tiene que ser tomada como un problema de Estado. Entonces, esa es la deuda histórica que se pulverizó con la dolarización. Más de $10 billones se convirtieron en apenas 888 millones, que fue pagado por el economista Rafael Correa Delgado en el año 2008. Fue pagado cuando estuvo de ministro el señor economista Fausto Ortiz, fue pagado una parte en efectivo, pero la mayoría en bonos del Estado. Y que eso ya le causó al seguro una enorme descapitalización, porque en cálculos aproximados, si es que nosotros convertiríamos esa deuda histórica del IES en la cotización cuando se firmaron las consolidaciones, eso con toda facilidad pasaba de $3,000 millones, que era casi el monto del déficit actuarial en esa época. Entonces, ese ya fue un terrible golpe. Entonces, como había dicho Gonzalo, la deuda histórica es una cosa que ya está determinada, el Fondo de Salud, que es el tema. Okay. El mayor problema es el déficit actuarial, que eso es un compromiso del Estado que se firmó en el año 2004,
cuando era presidente de la República el señor coronel Lucio Gutiérrez y su ministro de Estado era el señor economista Mauricio Pozo. Y en la Comisión de los Trabajadores, en la Comisión de los Trabajadores se ¿También firmó, fallaron? tenían problemas fiscales y lo que asumió el Estado es atender a futuro el déficit actuarial, pero en ese tiempo se cuantificó en 575 millones más o menos la deuda del Fondo de Salud. Desde ahí viene un compromiso mayor dolarizado. pecadote, José, es que gobiernos que han nadado en dinero, en por lo menos algunas etapas de su permanencia durante una década, como ha ocurrido con la administración Correa, hayan tenido que, digamos, esta misión de triturar financieramente a la institución, si ellos podían haber hecho la mejor inversión del mundo, poniéndose al día con todas estas obligaciones que parten incluso de tantas operaciones de salvación que se han improvisado, pero que ninguna dio resultado, porque se descuidaron en el seguimiento de apoyo a la institución, o malgastaron seguramente, o administraron pésimamente mal. Por ejemplo, aquí está el doctor Alfredo Almeida, nos dice, por favor, Radio Democracia, haga reconocer que la deuda de salud al IES significa cometer crímenes de lesa humanidad a los jubilados y personas con grave riesgo. ¿Qué conoce usted desde el liderazgo de los trabajadores del Frente Unitario? ¿Qué conocen ustedes de los dramas que tienen que pasar los más viejitos y los más pobres, los despojados de todo, la ciudadanía más tristemente pobre que tiene el país? ¿Qué es lo que ocurre cuando van a enfrentarse a un no puede, no hay dinero, qué sé yo, en el beneficio especialmente de su salud, de su postración, de su situación tan falta de clemencia del resto de la sociedad? Tenga la bondad, José. ¿Qué conocen en el fútbol? Sin duda esto refleja, demuestra de que el ex presidente Correa tenía armado una política de Estado frente a cómo se manejaba la seguridad social en el país. ¿Por qué planteamos esto? Recordará usted que los ex asambleístas aprobaron la ley de justicia laboral, pero también recordará usted de que el expresidente en vez de resolver la situación del IES en el tiempo de bonanza, cuando tuvo un barril de petróleo que sobrepasaba los $80 o los $100, no tuvo entonces la decisión política para resolver y atender estas demandas, ¿no es cierto? Recordará usted también, y la ciudadanía debe recordar, que la señora ex asambleísta, que era presidenta de la Comisión de lo Laboral, la señora Betty Carrillo, dijo que el IES no le correspondía a los trabajadores. Entonces demuestra de que había armado una política desde el Estado en el tema de no cumplir con estas obligaciones. ¿Qué decimos nosotros? El tema de que el Estado incumpla con esta deuda por salud ha hecho que no exista medicina en el IES para los enfermos con enfermedades catastróficas, valga la redundancia. Y las enfermedades catastróficas significan las enfermedades de cáncer. Eso no ha existido en el IES, y entonces no podemos estar de acuerdo que mientras quienes han dado parte de su vida para que hoy exista la seguridad social con su aporte en el tema cuando tenían su relación de dependencia, hoy no se les tome en cuenta y no se les dé la atención como lo establece la Constitución, atenciones de carácter prioritarias, ¿no es cierto? Y entonces esto hace de que nosotros estemos en desacuerdo. Recordará usted que el mismo expresidente Correa en la sabatina, porque las sabatinas solo servían para insultar, dijo: no les voy a dar ni 20 centavos a los viejos llorones. Y aquí no existe deuda. Aquí los dirigentes retrógradas están diciendo cosas que no son en la realidad. Cuando sus mismos ministros
de Finanzas acordaron convenios de pago en el 2008, en el 2012, en el 2013. Esto entonces demuestra de que sí existía deuda. Lo que pasa es de que no hubo la decisión política del expresidente Correa en el tema de aprobar el reglamento que de tanto se ha hablado, que también le enviaron en el 2009 porque no existió la voluntad política. Pero usted conoce, Gonzalo, los trabajadores, el pueblo ecuatoriano conoce de que un reglamento no puede estar por encima de la ley, por encima de la Constitución, y entonces no puede, sobre pretexto de que no había reglamento, desconocer esta deuda. Además, también ha salido hoy la duda de que 910 millones debemos pagar los afiliados y los empleadores frente al mismo informe de la Contraloría. También existe un reglamento que fue un decreto ejecutivo del 14 de enero del 2015, donde se establece de que mientras no exista este reglamento de resolver las pensiones de enfermedades catastróficas, seguirá siendo responsable de cumplir el Estado, porque hoy se pretende decir de que los afiliados también debemos. No, la única deuda que tiene es el Estado. Este tema de que no hay reglamento y de que no hay el mecanismo para instrumentar los pagos que debía hacer el gobierno especialmente. Una comisión interinstitucional, las autoridades del IES, el mismo expresidente Rafael Correa, el pueblo es testigo, el mismo, el presidente del Consejo Directivo del IES, el señor Richard Espinosa, dijo, no hay reglamento, entonces no podemos pagar. Y entonces hoy cuando sale el informe, que el informe de la Contraloría es vinculante y obligatorio, por eso sí nos preocupa también las declaraciones del actual ministro de Finanzas, de que va a haber otras instancias, cuando él tiene la responsabilidad de acatar el informe que es vinculante y obligatorio por parte de la Contraloría, porque no creo que sea correcto que el Ministerio de Finanzas pretenda demandar de inconstitucionalidad a la Contraloría. Eso no puede existir legalmente, porque es un beneficio colectivo, no individual. Entonces de aquí nosotros planteamos y compartimos el hecho que debe haber la decisión política del actual presidente, primero de reconocer esta deuda. Pero ¿qué tiene que hacer? Ya no tengo tiempo. Van a decir cada uno de ustedes, a manera de respetuosa sugerencia, obviamente, o exigencia también, pero con la cordialidad, porque le debemos a un mandatario bien intencionado, ¿no? Porque si fuera una persona que dice, a mí no me interesa ya el IES, porque prácticamente eso es lo que nos ha dicho reiteradamente el expresidente Correa. Yo no creo en el IES, eso nos ha dicho, sin decirlo, pero eso nos ha dicho. Entonces, el presidente actual, Lenín Moreno, ¿qué pasos debe cuajar, digamos, para resolver este problema por etapas, seguramente, dadas las circunstancias también por las que está atravesando el fisco? Entonces, vamos con usted, sí. Señor presidente de la Cámara de Comercio. Sí, Gonzalo, según lo que hemos conversado, ¿cuál es la lección, la gran lección? El IES se tiene que independizar. El IES tiene que tener un manejo autónomo, no es dinero del gobierno, no puede volver a ser la caja chica del Estado. En el 2017, el Fondo de Pensiones va a tener un déficit de $1.540 millones, el Fondo de Salud de $11 millones, el Fondo de Riesgos de Trabajo de $47 millones. Desde que se creó el BIES, ¿sabe cuánto le cuesta operar al BIES? Alrededor de $50 millones al año. Mientras, cuando se manejaban las inversiones en el Seguro Social, esto costaba alrededor de $8 millones. ¿Sabe cuál es el rendimiento promedio de los fondos del IES? Está en alrededor del 4,3%. ¿Sabe cuánto rinden en Colombia? 12%. ¿Sabe cuánto rinden en Chile? 18%. ¿Sabe cuánto rinden en Uruguay? 14%. ¿Qué quiere decir? El IES, al ser un monopolio y estar casi quebrado, le prueba que un gobierno, que el Estado no está apto para administrar absolutamente nada. Tiene que regular. ¿Qué se debe hacer ahora? Abrir una mesa de trabajo, un diálogo con los trabajadores, el ejecutivo, los empleadores, para ver la manera de cómo llegamos. ¿Para qué le necesitamos
al sector público, al gobierno republicano? Porque tiene el IES en el Consejo Directivo, de acuerdo a la ley, tiene una representación tripartita. Eso usted plantea Sí, de que y más de bien hecho, deba... no, y de hecho también, mire, Porque el lindo favor, ¿no? No, es que va más allá. No, va más, no solo por eso, porque existe una responsabilidad que va más allá, mire. Después el Estado también tiene que seguir aportando, porque no es tan fácil como decir, oiga, yo ya no aporte del 40%, se acabó, no voy a reconocer la deuda de 2.800 millones o usted págueme 900 millones. No, el Estado también tiene que ser parte de la sostenibilidad del IES. No puede administrarlo, no puede usar los fondos como su caja chica, pero tiene que ser parte de la solución. Y por eso tenemos que llegar a un acuerdo tripartito, pero no solo para el IES, para manejar, para llegar a acuerdos en cuanto al progreso del país. ¿Qué pasos de conversión en el concepto financiero, económico financiero, deben darse para mejorar el rendimiento, para que nos entienda la gente, el rendimiento de la institución? Pero y hay hay alternativas. Tenemos que empezar por lo que comentamos, auditar. Tenemos que ver, tenemos que sacar cálculos actuariales en cada fondo. Tenemos que revisar la situación del IES. Es como convocar a una asamblea constituyente. No, pero la otra vez se demoraron como 3 años. Tiene que ser mucho más práctico. Tenemos que hacer un cálculo de cuántos aportantes necesitamos para poder cumplir las pensiones, con las pensiones. O sea, hay que pensar en el futuro. Seguramente ha estado tan mal manejado el IES que habrá que subir la edad de la jubilación, asumo yo. Subir los aportes lo veo muy complicado en un país que ya es sumamente costoso, pero hay que sentarse a afinar el lápiz y tomar decisiones urgentes, Gonzalo, porque mire... ¿Cuánto nos dura el IES en las actuales condiciones? 5 años según Bolrisk, por darle un ejemplo. O sea, mis nietos, nada que ver. Claro. Usted, no sus nietos. Usted. Yo, desde luego, pues no, años se queda sin... pero ni mis nietos, ni mis nietos ya no alcanzarían. Ya no alcanzamos. A ver, economista, y termina José. Mire, este asunto de el ataque a la seguridad social que se ha producido estuvo plenamente planificado. Cuando se reformó el COIP, se eliminó ciertos artículos de la ley que era prohibido confundir fondos de un fondo con otro fondo. Y es por eso que el fondo de pensiones salió en ayuda del fondo de salud, o el fondo de cesantía, como decía José hace un momento, una parte del fondo de cesantía hoy es el fondo del seguro de desempleo. Eso era prohibido por la ley. Entonces, yendo a su pregunta, Gonzalo, el señor presidente Lenín Moreno Garcés debe conformar una comisión de alto nivel en este momento de diálogo para analizar la situación real. No políticos, sino técnicos que sepan, porque los datos del déficit actuarial se han convertido en datos secretos, cuando eso era un documento público para ver cómo iba cada uno de los bolsillos, cada uno de los fondos y saber qué sostenibilidad tiene. Hay que entusiasmar a los que constituimos el IES con transparencia. Correcto. Con luz. Y esa información ya no está colgada en la página del Seguro Social, ya no está colgada en la página de la Superintendencia de Bancos, y se necesita conocer la real situación para ahí tomar decisiones que irán conformadas en una ley. ¿Qué se arbitraría? Se arbitraría la real situación y para que se puedan tomar las decisiones a futuro de cómo reordenar las finanzas de la Seguridad Social. ¿Y usted tiene algunas ideas? Claro, esa conformación tiene que estar conformado por expertos legales y expertos en seguridad social, expertos autoriales y en finanzas de la seguridad social, y en términos políticos aquel Ministerio de Bienestar Social al cual siempre estuvo ligado, porque hay que hacer lo que se dice. Muchas veces hemos oído del partido de gobierno que el hombre está antes del capital, y está resultando que es todo lo contrario, que la gente más vulnerable ha sido la más avasallada, ha sido la más golpeada de eliminar prácticamente la seguridad social en el Ecuador. Presidente Villavicencio, al presidente Lenín, ¿qué es lo que invocan los trabajadores ecuatorianos respecto del IES y su futuro? Desde el Frente Unitario de Trabajadores, nosotros planteamos de que hay que tomar medidas inmediatas en el tema del manejo del IES. Porque como aquí se ha planteado, si no se toma medidas de fondo, no solo de forma, sino de fondo,
el IES solo tendríamos El IES 2026. solamente tiene que contratar una funeraria. Exactamente, si no tomamos medidas. Por eso hemos sugerido al nuevo mandatario que exista la voluntad política y que convoque a los actores fundamentales en este tema para discutir. Pero también hemos planteado y sugerimos al nuevo mandatario que exista la decisión política de reconocer esta deuda y que se proceda a establecer un plan de pagos que es fundamental. Y nos parece desde el Frente Unitario de Trabajadores que entonces, frente al asistir esta decisión que debe reconocerla, porque yo creo que no tiene dónde más darse vueltas con el debido respeto del licenciado Moreno, es necesario que en el nuevo presupuesto general del Estado que conocemos que va a ser discutido el mes de julio, debe constar esta deuda que tiene el Estado con los afiliados, con los jubilados. Pero es fundamental también el tema de la restitución del 40%. Que eso es fundamental si no se toma medidas. Y entonces debe haber la decisión política del mandatario, y nosotros hemos planteado de que frente al llamado al diálogo, el Frente Unitario está predispuesto a asistir para discutir el tema del empleo, el tema de la seguridad social, el tema de la corrupción, que es fundamental para los trabajadores, para el pueblo ecuatoriano. Entonces, pero también nosotros hemos dicho y le solicitamos al licenciado Moreno. Él ha establecido de que va a hacer una cirugía a fondo al tema de la corrupción. Y entonces tratar de desconocer una deuda que es legal, legítima, también es corrupción. Y por eso planteamos de que al ser el delegado del Ejecutivo, el presidente directorio del IES, tiene que ser separado y tiene que ser entonces puesto una persona idónea para que dirija el patrimonio que tendemos que defenderlo con nuestra vida, los jubilados y los trabajadores. Gracias, presidente Villavicencio. Yo creo en la radio. Yo creo en la radio. Creo en la verdad. Creo en Nexa FM. Inicio de espacio promocional y publicitario. Jorge, quería pedirte, no sé,